Bueno, por la gracia de Dios nos podemos comunicar a través de este medio y realmente qué importante que es, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios por este primer día de la semana, porque nuestros corazones y pensamientos se elevan a la persona de Cristo. Y antes de tener una breve meditación, quisiera que inclinemos nuestros rostros, cada uno en su lugar, para pedirle al Señor su bendición. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias por estar en esta hora y cada uno en su lugar. Te damos gracias porque a pesar de cuantas cosas que quieren robar nuestros pensamientos, te rogamos que nuestros pensamientos estén concentrados en la bendita persona del Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias porque un día nos amaste, porque un día nos salvaste, porque un día nos diste la esperanza de gloria, que es la persona del Señor Jesucristo. Y ahora al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que tú abras nuestros entendimientos, pero por sobre todas las cosas que abras nuestros corazones, para que podamos caer en tu presencia postrados, humillados delante de ti, para darte toda la gloria y la honra que solamente tú lo mereces. Que recibas la adoración de tu pueblo, que unido a través de este medio podamos hacerlo con toda solemnidad y reverencia, para gratitud, para honra tuya y para gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo y te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buscando algún pensamiento que nos lleve a la persona de Cristo, estaba pensando en varias cosas preciosas que nos dice la palabra de Dios que hay. Por ejemplo, dice en 1 Pedro que nuestra fe es preciosa. Después dice que la piedra viva que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, que esa piedra es escogida y preciosa. Y allí en 2 Pedro 1:4, cuando nos habla de las promesas de Dios, que son preciosas y grandísimas promesas de Dios. Qué bendición poder regocijarnos y creer de corazón, creer de verdad en las promesas de Dios. Versículo 4, 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Qué privilegio el nuestro, queridos hermanos, de ser participante de la naturaleza divina. Pero entre las cosas preciosas que Él nos ha dado, además de ser participante de la naturaleza divina, además de la fe preciosa, como he dicho ya, hay una cosa que se destaca por sobre todas las demás. Nos habla de la sangre del Señor Jesucristo, que es preciosa. Diría yo, es preciosísima. No hay palabra para indicar el valor de esa sangre. El valor de esa sangre para Dios, el valor de esa sangre para nosotros, hermanos. ¿Y cuánto podríamos hablar de la sangre del Señor Jesucristo? Pero quería decirles que además de hablar de esas cosas preciosas y referirme a la sangre, también más adelante vamos a hablar de los 3 lloros del Señor Jesucristo. Por lo menos lo que encuentro en la Escritura son 3 lloros del Señor.
Pero vamos a la sangre de Él. Dije que es preciosa, no porque lo dije yo, sino porque el apóstol lo dice. La sangre preciosa, podríamos leer el pasaje en 1 Pedro 1:19. Nos dice la palabra allí, el apóstol, el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En primer lugar, hermanos, quiero llevarles con vuestro pensamiento a considerar la sangre de Cristo, aquella que es preciosa para nosotros, como nos dice en primer lugar en Efesios 2:13. Dice Efesios 2:13, refiriéndose a la sangre del Señor Jesucristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y en primer lugar quiero decir y dar gracias a Dios en esta mañana, porque por medio de su sangre Él nos acercó. Por medio de su sangre, dice, hemos sido hechos cercanos. Y antes, ¿cómo estábamos? Estábamos lejos, hermanos. Estábamos lejos. No solamente lejos, sino condenados. Dice, antes lejos, ahora cerca. Qué bendición es estar cerca de nuestro amado Salvador. Y en esta mañana, por medio de su palabra y de su espíritu, podemos estar cerca de Él, cerca de su corazón, cerca de sus latidos, como estuvo Juan sobre el pecho del Señor. Qué precioso que es. En segundo lugar, dice en Romanos capítulo 5 y versículo 9, que su sangre nos justificó. Vamos a leer Romanos capítulo 5 y versículo 9. Dice, pues mucho más, vamos a leer el 8 también. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El segundo pensamiento es que Él no solamente que nos acercó, sino que en su sangre nos justificó. No porque tengamos algo nosotros, no porque seamos justos, sino porque Él es justo. Y como vimos también en Abraham y en Romanos capítulo 4, que hace unos domingos nos habló Daniel, que la justicia de Él fue imputada a nosotros. Qué bendición, hermanos, poder estar en este día y en esta hora oscura del mundo, pero en la casa tuya y en mi casa hay luz, la luz del cielo, la luz que alumbra nuestros corazones y entendimientos, porque es la luz de Dios, la luz de Dios. Él nos justificó. ¿Cuánto encierra todo esto? ¿Cuánto podríamos hablar de la justificación, lo que es? Estúdielo en su casa. Él nos justificó. Qué maravillosa gracia, qué extraordinario amor el de nuestro Dios. En tercer lugar, 1 Pedro 1:19, como hemos visto, dice que por su sangre Él nos rescató. Vamos a leer nuevamente el versículo.
1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sabiendo que fuisteis rescatados. Hermanos, nuestra condición sin Cristo, estábamos perdidos y atrapados y condenados eternamente. Pero por medio de su sangre, hemos sido rescatados. ¿Rescatados de qué? Como dice, de nuestra vana manera de vivir. Rescatados de la ira venidera. Rescatados del juicio. Rescatados de la condenación eterna. En estos días, la gente que no tiene a Cristo vive en una expectación tremenda. Vive con una angustia grandísima. Pero hermanos, en el caso nuestro, tenemos no una esperanza por esta vida, sino tenemos una esperanza de vida eterna con Cristo. Me estaba preguntando en estos días de tanta angustia para muchos, Muchos quieren que ya pronto, en unos días, vuelva todo a la normalidad. ¿Será que quieren seguir pecando? ¿Será que quieren seguir dándoles las espaldas a Dios? Y mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Nos ha abandonado, nos ha dejado. Y como le respondió la hija de Billy Graham en una entrevista, no sé si televisiva o radial, está en el mismo lugar donde ustedes lo han dejado. Hace años que la comunidad estadounidense le dijo afuera de las escuelas, no a la oración, no a la lectura bíblica. Y allí está Dios, allí está Dios. Y Dios está esperando en estos momentos de que su pueblo se humille en su presencia y aquellos que todavía no le conocen, que su pueblo abra la boca para predicar el Evangelio, para compartir esto. Hace unos domingos fue la última vez que nos juntamos todos. Pensamos que nos volveríamos a juntar, pero no sabemos. Y no sabemos si esta puede ser la última oportunidad de celebrar la cena del Señor en esta tierra. Y me viene a la mente un versículo en Jeremías, el capítulo 23, un versículo que me ha tocado profundamente. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, se está refiriendo a los sacerdotes, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ah, si hubieran estado en secreto. Hermano, Dios quiere que entremos en el secreto de Él y podemos entrar en el secreto de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Aquí no hay hijos privilegiados, ni hay hijos ni nietos, de ninguna manera. Aquí hay hijos perdonados por la sangre de Cristo, que por medio de su sangre tenemos entrada a su presencia para entrar en los secretos de Dios. Ah, dice, si hubieran estado en mis secretos. Bendita sangre, preciosa sangre. En cuarto lugar, en Colosenses capítulo 1 y versículo 19 y 20, nos dice la palabra lo siguiente. Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí no hay solamente hay un acercamiento, como hemos visto. Aquí no solamente hay una justificación, sino que nos dice que nos reconcilió por medio de su sangre y por medio de ¿qué? De su cruz. La cruz fue de él, los pecados fueron míos y fueron tuyos. Nos reconcilió para que vivamos muy cerca de él, para que vivamos en comunión con él, sabiendo, querido hermano, que pronto pasaremos de esta tierra, pronto dejaremos esta tierra y que tenemos, los hijos de Dios, tenemos el remedio no para este virus que tenemos en esta tierra, sino para que tenemos al otro virus más fulminante que nos lleva a la perdición eterna, que es el pecado. Y gracias a Dios, porque un día la eficacia de la sangre y del sacrificio de Cristo nos alcanzó a todos nosotros, aquellos que hemos creído en Él. Dijimos en cuarto lugar que nos reconcilió haciendo la paz. Qué bendición es tener la paz de Dios y tener la paz con Dios. Qué bendición es esto. Habría mucho para hablar de la paz, pero no quiero hacer largo el mensaje, sino quiero ir a lo profundo de cada uno de nuestros corazones, para que sepamos disfrutar, hermanos, de la paz que tenemos en Cristo Jesús, en primer lugar, porque Él nos perdonó, porque Él nos justificó, porque Él nos reconcilió con Dios. Y entonces tenemos paz para con Dios. El mundo ha entrado en una recta final en el transcurso de los tiempos. Y lo que veíamos que iba a ser futuro allá lejos, lo tenemos ahora aquí cerca. No sabemos cómo va a seguir esto, pero sí sabemos que en Cristo Jesús tenemos la roca de los siglos y tenemos, como hemos visto, la paz con Él. En quinto lugar, 1 Juan capítulo 1 y versículo 7 dice que su sangre nos limpia de todo pecado si andamos en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué precioso el tiempo del verbo que utiliza aquí Juan por medio del Espíritu Santo. Nos limpia, es un presente continuo. Y podemos decir, hermanos, que nos limpió, que nos limpia y nos limpiará para siempre. Y que Él es nuestro intercesor presente y eterno por toda la eternidad. Qué bendición estar amparados, estar justificados, estar reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Y por último, en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 5, dice así la palabra, la segunda parte del versículo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Recién hablábamos de su cruz y aquí habla de su sangre. Así es, así es. Podemos descansar porque la obra perfecta Él la realizó por ti y por mí allí en la cruz del Calvario, por medio de su sangre. Dice que Él nos lavó, nos dio vida, nos lava y nos lavará por siempre. Qué precioso que es poder considerar la persona del Señor Jesucristo.
Y les dije al comenzar que quería hablar de los 3 lloros del Señor. ¿Por qué? Porque aquí veo, en los 3 lloros que la Biblia nos relatan del Señor, veo aquí manifestado un círculo en el cual vemos su amor, vemos su omnisciencia y vemos su omnipresencia. En primer lugar, allí en Juan capítulo 11, verso 35, cuando está frente a la muerte de Lázaro, su amigo, dice que estaban sus hermanas muy preocupadas y ya hacía 4 días que estaba sepultado. Y el Señor llega y ve semejante escena y la Escritura nos dice allí que Jesús lloró. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia, si no es el más corto. 2 palabras. ¿Cuánto encierra esto, mis hermanos? Jesús lloró. Y me puse a pensar, ¿de qué lloró Jesús? ¿Y sabes lo que he pensado? Que Jesús lloró porque en Lázaro, él vio a toda la humanidad perdida y muerto por sus pecados. Y puedo decir que Jesús lloró por amor. Como José lloró por amor cuando se encontró frente a sus hermanos, que fueron ante la corte suprema y se encontraron con él. Y ellos tenían sentimientos o remordimientos de sus conciencias. Y José no se había dado a conocer. Dice que José salió y lloró. Ellos no lo escucharon. Y yo veo aquí, en las lágrimas de Jesús, que Él no llora de impotencia, no llora de indiferencia, sino que llora por amor. Allí estaba toda la humanidad muerta, sepultada, condenada, apartada de Dios. Y Él llora de amor, hermanos. Y sabemos cómo termina esta historia de Lázaro. Cuando Él, con esa voz potente, con esa voz y esa palabra de vida, dice: Lázaro, ven fuera. Es la voz que un día tú y yo escuchamos del Señor. Y como hemos visto hace unos minutos, por su sangre nos ha limpiado, nos ha reconciliado y nos ha dado la paz. En segundo lugar, vemos en Hebreos capítulo 5 y versículo 7, la segunda expresión que el Señor llora, o más que llorar, se refiere a lágrimas. Hebreos capítulo 5 y versículo 7 dice la Escritura: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El camino a la cruz, como el Hijo de Dios, como el hombre hecho Dios, no fue fácil. Quiero decirte, estimado hermano, que fue regado con lágrimas y súplicas. Y dice que Dios le oyó. Le oyó, ¿y qué significó? El camino a la cruz. Porque el plan estaba determinado y el propósito de él era el camino a la cruz. Podríamos decir, si Dios le oyó, le hubiera librado. No,
Dios le oyó para cumplir un plan determinado para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. Miren, hermanos, estas lágrimas me conmueven. Pensar que el camino a la cruz de nuestro Señor fue sembrado con súplicas y lágrimas. Y por último, en la tercera oportunidad que veo que Jesús lloró, es cuando iba entrando a Jerusalén, ¿se acuerdan? Vamos a registrarlo. Lucas capítulo 19, y con esto voy a terminar. Lucas capítulo 19, el versículo 41. Pocas horas le quedaban para la cruz al Señor. Pero en esta escena tan hermosa, en la entrada triunfal en Jerusalén, encontramos en estos versículos algo muy precioso. Y cuando el versículo 41, Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es un día muy memorable. Este es un día profético. Con este día se cumplió varias profecías y comenzó un tiempo en la profecía divina, pero no es mi tema en este momento. Lo que quiero significar que cuando llega él a la ciudad, llora sobre ella. Y llora porque ellos no conocían el tiempo de su visitación. Llora porque ellos tenían una ignorancia y una ceguera espiritual y no había forma de que pudieran ser abiertos sus ojos. Él llora porque dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Llora por la ignorancia de ellos. Llora por la ignorancia de ellos. Y en todo esto, mis hermanos, llego a pensar en aquel Jesús que en esa entrada triunfal le tiraban flores y palmas. Y pocas horas después, esa misma gente estaba diciendo, crucifícale, crucifícale, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y hermanos, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque Él vio nuestra ignorancia también. Él lloró porque estábamos muertos, perdidos, digamos como Lázaro. Y Él lloró por amor y murió por amor. Y derramó allí, como hemos visto, su preciosa sangre, para que hoy día pudiéramos gozarnos en Él. Porque esa sangre que estaba concentrada en su cuerpo se abrió, pero se abrió por la lanza romana. Se abrió para manifestarnos a nosotros su grande amor. Que en este día podamos adorarle a Él, no tanto por lo que Él hizo, sino por lo que Él es y por lo que nos dio, para que nosotros hoy día pudiéramos adorarle en espíritu y en verdad. Que Dios nos bendiga.